Era solo una mujer saliendo de la tienda. Con la compra en una mano, las llaves del coche en la otra, su barriga del segundo trimestre se curvaba suavemente bajo una sudadera descolorida. El cielo estaba tranquilo. El recibo aún estaba caliente en su bolso. Debería haber sido uno de esos días que se olvidan, de esos que se pierden en la confusión de recados y música suave en la radio. Pero para Angela Morris, sería el día en que el color de su piel se considerara causa probable, y el día en que la nación presenciaría en silencio el precio de una identidad equivocada. Le dijeron que se tirara al suelo. Dijo que estaba embarazada. Se lo volvieron a decir. Preguntó por qué, y antes de que su respiración pudiera terminar de formar la frase, sintió el pavimento besar su mejilla. Su cuerpo, el mismo que llevaba a un niño, se estrelló y quedó atrapado bajo el peso de dos uniformados que no le habían preguntado su nombre. No preguntaron qué había en la bolsa. No revisaron el recibo. El algoritmo mental les funcionaba demasiado rápido. Solo la sudadera negra, sospechosa. Alguien grabó, alguien gritó, alguien lloró. Pero nada detuvo lo que sucedió después. Ella no gritó. No se resistió. Simplemente susurró entre dientes y un miedo creciente. «Por favor, llamen a mi esposo». Uno de ellos se burló. «Es abogado». El oficial se rió entre dientes sin levantar la vista. Ella intentó decir más. «Es el director de...». Pero no la dejaron terminar. Porque en su mundo eso no importaba. No en el estacionamiento. No en un barrio donde el mito de la seguridad siempre había sido condicional. En el mundo. Creían saber que ella era solo un problema más que neutralizar. Y eso fue exactamente lo que intentaron hacer hasta que el teléfono empezó a sonar. Lo que no sabían, lo que nunca se detuvieron a imaginar, era que el hombre al otro lado de esa llamada perdida no era un esposo cualquiera. Era el recién nombrado director del FBI. Un hombre cuyo trabajo era investigar conductas indebidas como esta. Un hombre cuyo silencio después de esa noche no sería una opción. Pero esta no es una historia sobre privilegios. Se trata de suposiciones. Trata sobre lo que sucede cuando se ejerce la autoridad sin rendir cuentas. Cuando el poder pierde la paciencia y cuando se menosprecia la dignidad de una persona antes siquiera de que se escuche su identidad. Es un recordatorio de que los momentos virales no nacen del sensacionalismo. Nacen de la injusticia capturada en tiempo real. Esto no es ficción. No es un episodio de un drama legal, ni un podcast de moda sobre crímenes reales. Esto es Estados Unidos. Esto es ahora. Y esta es la historia de cómo la fuerza silenciosa de una mujer, la moderación íntegra de un hombre y un acto de prejuicio demasiado descuidado para ocultarlo, encendieron la mecha de un ajuste de cuentas que ya no podemos postergar. Angela Morris se despertó esa mañana como cualquier otro día laborable. Antes del amanecer. Antes de que los niños se despertaran. Antes del segundo despertador de su marido. Se sirvió una taza de café que se enfrió antes de siquiera probar un sorbo. Preparó 2 almuerzos escolares y se despidió de sus hijos con un beso mientras corrían hacia la parada del autobús. No había nada extraordinario en el aire. Nada que indicara que su nombre sería tendencia en redes sociales al atardecer. Mientras conducía hacia la tienda, su mente estaba en otra parte. Planes de clase, citas con el pediatra, el suave aleteo en su vientre recordándole que la maternidad comenzaba de nuevo. Vestía como siempre. Zapatos cómodos, pantalones de yoga, una sudadera gris con la mascota de la escuela en la espalda. Sin joyas ni maquillaje. No intentaba impresionar. Solo intentaba sobrevivir el día. En el supermercado, se movía por los pasillos como un ritual practicado. Pañales, toallitas, leche de almendras, vitaminas prenatales. Pagó el total, saludó cortésmente con la cabeza al cajero y caminó hacia su coche. Detrás de ella, un empleado dudó. Algo en la apariencia de Angela no le sentaba bien. Quizás fue la sudadera con capucha. Quizás fue la bolsa que parecía demasiado llena. Quizás fue simplemente la forma en que el sesgo inconsciente puede susurrar a la acción antes de que la razón tenga oportunidad de responder.
Y así se hizo una llamada. Una mujer que coincidía con una descripción vaga, posiblemente robando en una tienda, se dirigió al estacionamiento. Cuando los oficiales King y Blake recibieron el informe, no lo cuestionaron. Vieron a la mujer negra sola junto a un Honda Civic plateado abriendo la puerta trasera para guardar sus pertenencias. No se oían voces alzadas, ni movimientos apresurados, solo comida y un suspiro silencioso. Pero para ellos, esta era la actividad sospechosa que describía la llamada. Entraron rápido y salieron con más fuerza. Las armas permanecieron enfundadas, pero sus voces eran agudas, cortantes, autoritarias. «Señora, necesitamos que se siente en la acera». Angela levantó la vista, sobresaltada. «¿Pasa algo?», preguntó, con el recibo aún en la mano. «Haga lo que le digo», espetó uno de ellos. El otro se acercó. Angela, confundida pero serena, dijo que estaba embarazada y prefería estar de pie. «No me resisto. No entiendo por qué me detienen». Sus palabras eran tranquilas, mesuradas, como se les enseña a las mujeres negras a hablar en momentos como estos, cuando el tono puede confundirse con una amenaza y la dignidad puede convertirse en desafío en un instante. Pero los agentes no oyeron su tono, solo vieron su postura, y cuando dudó un instante, King dio el primer paso. Le puso las manos en los hombros. Un giro, un empujón. El mundo de Angela se tambaleó. El suelo la golpeó antes de que pudiera prepararse. Su codo rozó el cemento. Su hijo nonato pateó. Un transeúnte jadeó. Otro levantó un teléfono. Ella no hizo nada. Alguien gritó. Blake buscó las esposas mientras a Angela se le quebraba la voz. «Estoy embarazada. No me resisto. Por favor, deténganse». Pero los agentes no la escuchaban. Estaban escuchando su propia urgencia, su propio entrenamiento, sus propios miedos. Y esos miedos habían sido calibrados durante años por sesgos implícitos y sospechas alimentadas por los medios. No lo hicieron. En cambio, el agente Blake murmuró: «Si es tan importante, ¿por qué no está aquí?». El otro se burló, otro haciéndose la víctima. Un comprador cercano volvió a gritar: «La vi pagar». No se llevó nada. Pero ya no se trataba de robo. Nunca lo fue realmente. Se trataba de control, contención, desescalada mediante la dominación. Y para Angela, quedó terriblemente claro que no les interesaban las preguntas, solo las conclusiones. No se le escapó que su esposo era el director del FBI. Pero también había vivido lo suficiente para saber de qué la protegía y de qué no. David le había advertido al principio de su matrimonio: «Nunca des por sentado que sabrán quién eres. Solo verán lo que quieren ver». Ella solía pensar que él estaba siendo demasiado cauteloso. Ahora, con la mejilla pegada al asfalto manchado, sabía que estaba siendo realista. En la sede del FBI, David paseaba de un lado a otro. Angela nunca perdía su llamada del mediodía. Cuando no contestó la primera vez, lo dejó pasar. La segunda vez volvió a llamar. Para el tercero le envió un mensaje. No hubo respuesta. No era común en ella. Lo sintió en el alma. Algo no iba bien. De vuelta en el lugar, una anciana se adelantó, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. «Esto está mal», dijo, mostrándole el video a un sargento de policía que acababa de llegar. La grabación era corta pero clara. Angela estaba comprando leche de fórmula. Angela le dio las gracias al cajero. Angela se dirigía a su coche. El sargento lo revisó en silencio, con el rostro tenso. Preguntó: «¿Quién ha denunciado esto?». Recibió la respuesta. El gerente de la tienda dijo que parecía sospechosa. ¿Alguien verificó el robo? «No, señor, todavía no». El sargento se acercó a los dos agentes. «Levántenla ya». Dudaron. «Señor», se resistía y dije: «Levántenla». Al levantarla, Angela hizo una mueca. Tenía la muñeca derecha hinchada, la cara arañada. Pero lo que más la dolía era saber que nadie la había escuchado. No hasta que se volvió innegable. No hasta que la evidencia se presentó en píxeles y silencio.
David ya había rastreado la última ubicación conocida de Angela usando los datos del dispositivo compartido, el supermercado. Llamó al gerente. No hubo respuesta. Llamó a la comisaría. No había registros claros. Finalmente, alguien de la jefatura se le acercó visiblemente conmocionado. Señor, hubo un incidente. Una mujer negra fue detenida afuera de una tienda. Su identidad no está confirmada, pero coincide con la descripción de la señora Morris. No gritó. No entró en pánico. Simplemente dijo, ¿dónde está? Y salió de la habitación. Angela se sentó en la parte trasera del coche patrulla, sin esposas, y le ofreció agua que no bebió. Otra agente, mujer, más joven y cautelosa, preguntó con suavidad, ¿hay alguien a quien debamos llamar? Angela asintió. ¿Mi esposo? David Morris. Dudó. Es el director del FBI. El joven oficial parpadeó. Lo siento. ¿Qué dijiste? Angela lo repitió claro, sin disculparse. El oficial se alejó, buscando a tientas su teléfono. El sargento a su lado miró el nombre, palideció y murmuró una maldición. Porque en ese instante, la historia cambió. El sospechoso tenía un nombre, una historia, una conexión que exigía responsabilidades. Pero lo que no comprendían, lo que no podían esperar, era que David no buscaba venganza. Buscaba respuestas. No para proteger el poder, sino para exponer su ausencia. Porque Angela, su esposa, no era la excepción. Era la regla que regía la vida de demasiados estadounidenses. Que la negritud en público podía ser respondida con sospecha y fuerza antes que con palabras. Así que cuando David llegó, sin cámaras, ni equipo de prensa, con el rostro desencajado por una furia silenciosa, no habló primero. Miró a los agentes, a los arañazos en los brazos de su esposa. El video se reprodujo sin comentarios, y finalmente dijo, lo manejaremos como es debido, internamente, legalmente y con transparencia. Angela se apoyó en él, no para desplomarse, sino para que la vieran. Y por primera vez ese día, alguien realmente lo hizo. Angela ya había estado allí antes, detenida por conducir demasiado despacio en las afueras, seguida por dependientes que sonreían con recelo, pero nunca así. Esto era diferente. A medida que los agentes se acercaban, sintió que su corazón se ralentizaba, no se aceleraba. Percibió la agudeza en su tono. Interpretó la seguridad en su lenguaje corporal. Su entrenamiento se había activado. Mantén la calma, sin movimientos bruscos, sin preguntas que sonaran a protesta. Su voz apenas era un susurro. Dijo, estoy embarazada. No he hecho nada. Pero por dentro, gritaba. No revisaron la bolsa que llevaba en la mano. No le pidieron el recibo. Ni siquiera miraron dentro del carrito. Lo que vieron fue el color de piel, la ropa, la postura, un algoritmo de prejuicios al que llamaron sospecha. El agente Blake se burló sin mirarla a los ojos. No te creas diferente a los demás. La frase le cayó como una bofetada. Los otros, ese grupo invisible al que siempre se integran los negros antes de que los hechos los alcancen. Angela buscó lentamente su teléfono. Sus dedos temblaban, no por culpa, sino por años de miedo. Necesito llamar a mi esposo, dijo, pero en cuanto la pantalla se iluminó con el nombre de David, una bota cayó. El dispositivo se quebró contra el concreto. Su cuerda de salvamento se cortó con un solo movimiento. Eso es resistirse, dijo el oficial King. Ahora tenemos un problema. Desde el otro lado de la acera, la voz de una niña rompió la tensión. Una joven blanca tiró de la manga de su madre, señalando, «Mamá, ¿por qué le pegan a esa señora?» La madre no dijo nada. No podía. Estaba paralizada, no por el peligro, sino por la vergüenza, de esa que quema más que el miedo. El agente Blake ladró más fuerte, necesitando controlarse a medida que la atención aumentaba.
«Te estás resistiendo a las órdenes legales», gritó, medio a Angela, medio a las cámaras que emergían de teléfonos cercanos. «Te acusarán si no obedeces». Angela se raspó las rodillas. Le sangraban las palmas de las manos al intentar amortiguar la caída. No pudo reaccionar con la suficiente rapidez. No para sus estándares. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no por dolor físico, sino por una fractura más profunda. No lloraba por sí misma. Lloraba porque conocía las reglas. Las seguía a todas. Aún así, allí estaba. Su voz se quebró, temblorosa y aguda. «Yo enseñé a tus hijos». Se le cortó la respiración. «He estado en tus escuelas, en tus bibliotecas. Lo di todo por este lugar». Pero las insignias no parpadearon. No la reconocieron. Un hombre de entre la multitud se adelantó. «Pagó sus cosas», dijo, agitando el recibo que había recogido del viento. «Lo vi yo mismo». Se lo entregó, esperando una pausa, alguna vacilación. Pero no la hubo. Los agentes no lo tomaron, ni siquiera lo miraron. La autoridad, una vez en acción, no interrumpe el ritmo de los hechos. La sangre empezó a gotear por la frente de Angela, un rasguño en el pavimento. La bebé pateaba con fuerza, tan fuerte que jadeó. Todo su torso latía con un dolor agudo. Su cuerpo confundido por la violencia que le habían ordenado soportar en silencio. Le temblaban los labios. Se le cortaba la respiración. El único pensamiento que cruzaba por su mente era: «Protege a la bebé, protege a la bebé». Mientras le retorcían las muñecas tras la espalda, un nombre se le escapó de la boca. No para intimidar, no como arma, sino como un grito de identidad. «Llama a mi esposo, David Morris». Una pausa. Es el director del FBI. No era una amenaza. Era un salvavidas. Una súplica para ser visto como humano. Finalmente, un coche chirrió cerca, un sedán negro. Un agente sencillo salió, mayor, de alto rango. Su mirada recorrió la escena y luego se detuvo. Reconocía su rostro. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. El color desapareció de sus mejillas. En un instante, el incidente cambió. No de hecho, sino por temor a las consecuencias. El oficial superior, el teniente Harlon, permaneció inmóvil. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Angela, luego en la sangre, las bridas de plástico apretadas, los moretones que se formaban demasiado rápido en sus muñecas expuestas. Ya lo había visto antes. Quejas, demandas, cobertura mediática, pero nunca tan cerca. Nunca involucrando a alguien cuyo nombre estaba a punto de ser noticia nacional. El momento en que escuchó a David Morris, el director titular del FBI, resonó en sus oídos. No como un título, sino como un reloj en marcha. Dio un paso al frente y habló sin mirar a Blake ni a King. «Desesposaos ahora». Hubo un instante de silencio. Blake dudó, confundido. «Señor, seguimos el protocolo». No cooperó. Dije: «Ahora». El tono no dejaba lugar a réplica. Cortaron las ataduras de plástico. Angela dejó caer los brazos flácidamente a los costados, pero no se levantó. Se quedó en la acera, recuperando el aliento. No se disculpó. La gente alrededor del lugar estaba filmando, pero su silencio era más denso que los teléfonos que sostenían. Todos lo habían visto desarrollarse en tiempo real. Cada decisión, cada error, cada fuerza innecesaria. La revelación de la identidad de su esposo no había deshecho el abuso, simplemente había cambiado la percepción de los demás sobre su costo. Angela se incorporó lentamente. Su sudadera estaba rota. Su vientre se contraía con los movimientos del bebé, reaccionando a la adrenalina como una protesta silenciosa desde dentro. Haron se agachó y le ofreció la mano. Ella no la tomó. En cambio, lo miró fijamente a los ojos y le preguntó con calma: ¿estarías aquí si no estuviera casada con él? Él no dijo nada. Minutos después llegó un equipo de paramédicos. Fueron amables, respetuosos, visiblemente conmocionados. Uno de ellos le preguntó si necesitaba una camilla.
Ella se negó. «Puedo caminar», dijo, aunque le temblaban las piernas. Mientras la ayudaban a ponerse de pie, alguien del público se adelantó. Un joven universitario que había estado grabando todo desde que ella salió de la tienda. «Lo tengo todo», dijo. «Ya está en línea». Ella asintió. «Sigan así». De vuelta en la comisaría, el teniente Harland ordenó una revisión interna completa. En privado, hizo 3 llamadas. A su jefe, a su asesor legal y, finalmente, a una línea discreta que reservaba para emergencias políticas. Lo que lo inquietaba más que las cámaras, más que las implicaciones para los derechos civiles, era esto. Angela no había hecho nada malo, y cada segundo había sido documentado. No podía ocultarlo. Nadie podía. Mientras tanto, Angela estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, con las manos envueltas en gasa. Su teléfono finalmente regresó, roto, apenas funcional. Lo miró fijamente y luego abrió el último mensaje sin leer de David. «¿Estás bien? No he tenido noticias tuyas». Sus dedos temblaban mientras escribía. «Estoy viva. Apenas». Esa noche, las imágenes llegaron a los medios nacionales. Los telediarios de todo el país titulaban: «Mujer negra agredida por la policía. Su esposo es director del FBI». Pero para Angela, lo importante no era el titular. Eran los cientos de mensajes de otras mujeres, negras, latinas, inmigrantes, pobres, que decían: «A mí también me pasó esto». Nadie les hizo caso. David llegó al hospital poco antes de la medianoche. No trajo seguridad, no trajo equipo. Solo él mismo. Entró en su habitación, vio las vendas, los moretones, el pitido estéril de las máquinas. Pero fueron sus ojos los que lo destrozaron. No rabia, ni dolor, sino ese cansancio profundo e indescriptible, el que surge cuando la dignidad se pone a prueba una y otra vez. Él le tomó la mano, la envolvió con suavidad, y por primera vez ese día, ella cerró los ojos y dejó caer los hombros. Pero ninguno de los dos durmió, porque ambos sabían que lo que venía después no era justicia, eran pruebas, eran audiencias, investigaciones, opinión pública, maniobras políticas y, en el fondo, una pregunta que ninguno podía responder por completo. Si no fuera su esposa, ¿seguiría viva? Se retiraron las cámaras de seguridad del estacionamiento. No solo una, sino 4 tomas. Se solicitaron grabaciones de cámaras corporales. Se recopilaron grabaciones de celulares de testigos subidas a TikTok, Facebook e incluso Reddit. Empezó a formarse una sola imagen. Una mujer que no había alzado la voz, ni había corrido, ni había mentido. Y, sin embargo, la trataron como si una amenaza la acompañara. Angela no presentó cargos directamente contra los 2 agentes. Presentó una demanda civil formal contra el Departamento de Policía, la ciudad y su división de entrenamiento. La demanda fue deliberada, formulada con precisión para operar, mantener y proteger una cultura policial donde el sesgo inconsciente resulta en daños predecibles a civiles inocentes, especialmente a mujeres de color. No mencionó nombres, sino un sistema. Esta no era una mujer que exigiera castigo, era una mujer que exigía reconocimiento. Angela no apareció en televisión. Rechazó entrevistas. Rechazó invitaciones a programas nacionales de entrevistas, segmentos y reportajes. En cambio, aceptó una invitación para comparecer ante el Consejo Legislativo local durante las audiencias sobre el presupuesto policial. Una sala de conferencias sin público aplaudiendo. Solo 15 legisladores, 2 micrófonos, y el silencio que solo la gravedad puede contener. Vestía de gris. Llevaba el pelo recogido. Sin maquillaje, sin guión. Caminó hacia el podio y colocó una fotografía frente a ella. Mostraba un aula, 23 alumnos de 3er grado, algunos sonrientes, otros distraídos, todos ellos niños de color. «Estos son mis alumnos», dijo, «y quiero que sepan lo que pasa cuando les dicen sin palabras
que su piel los hace sospechosos. No habló de sí misma hasta el minuto 5. Habló en lugar de Marcus, de 9 años, etiquetado como agresivo porque golpeaba el pie demasiado rápido. De Lily, suspendida porque le dijo a una maestra que dejara de gritar. De la madre que una vez le preguntó en voz baja, ¿qué le digo a mi hijo cuando ve a la policía y se estremece? Entonces ella contó la historia. No la contó como una víctima, la contó como una maestra, una narradora, una testigo. Me detuvieron sin preguntar. Me inmovilizaron sin resistencia. Me presumieron culpable antes de que nadie me preguntara nada. Y estoy aquí no porque mi esposo ocupe un cargo federal, sino porque mi hijo sigue vivo. Otros no tienen esa oportunidad. Hizo una pausa. Luego miró directamente a los ojos del consejo. ¿Qué harán cuando su hijo esté boca abajo en la acera, gritando para respirar mientras su recibo vuela a la cuneta? No hubo tos, ni papeles moviéndose. Nadie se atrevió a mirar sus teléfonos. Al fondo de la sala, David estaba de pie, no como director, sino como un hombre que ya no podía proteger a su esposa con su rango. Tenía la mirada cansada, no por el trabajo, sino por la moderación. Angela lo miró solo una vez y continuó. Tienen oficiales con placas. Tienen sistemas con manuales, pero tienen gente con criterio. Porque yo también veo los videos de capacitación. Enseño con base en ellos, pero la capacitación no detiene el daño cuando el sesgo no se controla. Su última frase no tembló, impactó. Este no era un mal día. Este era un sistema que funcionaba exactamente como estaba diseñado. Y entonces ella dimitió. La sala no aplaudió. No estaba destinado a hacerlo. Estaba destinado a causar estragos. El testimonio de Angela no fue tendencia en redes sociales. No consiguió millones de me gusta, pero hizo algo más peligroso. Quedó registrado en el acta. El secretario municipal transcribió cada palabra. Su voz, firme, objetiva y mesurada, quedó grabada en la gobernanza pública. Ahora estaba legalmente archivada, no como indignación, sino como prueba. Tras bambalinas, la respuesta no comenzó con disculpas, sino con evasivas. Un portavoz de la ciudad emitió un breve comunicado. Nos tomamos las acusaciones en serio y apoyamos una revisión exhaustiva. Pero a Angela no le interesaba su seriedad. Quería transparencia. Así que dio el siguiente paso. A través de su abogado, un exprofesor de derechos civiles, Angela presentó una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información, no por correos electrónicos, sino por programas de capacitación. Exigió ver exactamente la capacitación en prevención de prejuicios impartida a los agentes Blake y King. Los resultados la impactaron incluso a ella. 2 presentaciones de PowerPoint de hace 3 años, una de 36 minutos y la otra marcada como opcional, sin evaluaciones, sin seguimiento, sin escenarios integrados que involucraran a civiles negras. Nada sobre la interacción con personas embarazadas. Angela llevó esos archivos a la siguiente audiencia del consejo. Los puso sobre la mesa. Esto es lo que se llama entrenamiento, dijo. No se está preparando a los oficiales para evitar el sesgo. Se los está preparando para defenderlo. La sala volvió a cambiar. Un miembro del consejo asintió lentamente y se inclinó hacia su micrófono. Reabriremos el comité para la revisión del currículo. David observaba desde el pasillo. Aún no había hablado públicamente sobre la demanda de Angela, y no lo haría. Su silencio no era ausencia, era disciplina. No quería ser la noticia. Angela estaba al mando. Estaba reescribiendo cómo responde la justicia cuando no se trata de ira, sino de redirección. A puerta cerrada, los abogados de la ciudad ofrecieron un acuerdo. 6 cifras. Una cláusula de confidencialidad, sin admitir ninguna irregularidad. Angela lo leyó en silencio y luego lo deslizó. No necesito dinero. Necesito tu juramento de reforma. La sala se quedó helada. Un funcionario preguntó, ¿cómo sería eso? Respondió sin dudarlo. Evaluación obligatoria de sesgos anual, no solo una vez.
los módulos de capacitación codesarrollados por educadores y los simulacros de escenarios reales son evaluados por paneles comunitarios. No todos los agentes deben ser despedidos, pero todos deben recibir capacitación exhaustiva y personalizada. No fue una negociación, fue una condición. En una semana, la ciudad se comprometió públicamente a revisar toda la división de capacitación bajo supervisión civil. Angela había resuelto lo único que la mayoría de los casos no lograban: la negación institucional. A medida que se corrió la voz, otras ciudades tomaron nota. El testimonio de Angela fue solicitado por grupos políticos. Su marco educativo sobre sesgo implícito se adaptó a un programa piloto en 3 distritos escolares. Organizaciones de libertades civiles comenzaron a citar su enfoque, basado en la dignidad, priorizando la evidencia y con visión de futuro. Su demanda, aún pendiente, se ha convertido en un modelo legal para otros que buscan una rendición de cuentas sistémica, no solo una indemnización. Mientras tanto, los agentes implicados permanecieron en licencia administrativa. No los protegieron, pero tampoco los sacrificaron. Angela se negó a que la ciudad los convirtiera en chivos expiatorios. No se trata solo de lo que hicieron, le dijo a un periodista local. Se trata de lo que les enseñaron a hacer y de lo que nadie les impidió convertirse. En momentos privados, David todavía le preguntaba: ¿estás segura de que quieres seguir? Y siempre, ella respondía lo mismo. Quiero que la próxima mujer pueda caminar hasta su coche, sin tener que ensayar cómo sobrevivir. Una mañana, regresó a su clase con una nueva tarea clavada en la pizarra. El encabezado decía: ¿qué significa ser creído? Los niños escribieron sus respuestas, algunas literales, otras profundas. Uno dijo que significa que la gente escucha a la primera. El giro nunca había sido sobre poder. Se trataba de hacer la verdad innegable para que el sistema ya no pudiera fingir que no la veía. Angela no se fue como una heroína. Se fue cansada, no derrotada, sino desgastada. El cambio no llega con aplausos. Llega en auditorías, en políticas reescritas, en manuales de capacitación con sus palabras impresas junto a definiciones legales. Su historia había sacudido el sistema. No porque exigiera venganza, sino porque exigía visión. La audiencia final de la revisión interna concluyó con una sola línea de la Junta. Se produjo un lapsus sistémico, frío, formal, pero por una vez honesto. Tras esa redacción se escondían más de 120 páginas de conclusiones, incluyendo la recomendación de una supervisión civil completa de las futuras revisiones de mala conducta, protocolos mejorados para detenidas embarazadas y marcos de rendición de cuentas actualizados. Angela nunca regresó a ese edificio. Había aprendido algo más profundo, que la justicia en su forma más pura nunca se trataba de generar titulares ni enemigos. Se trataba de cambiar a quien se protege por defecto. Se marchó no con una victoria en sus manos, sino con una ola de violencia que no se acallaría. El oficial King renunció 2 meses después, sin comunicado de prensa ni admisión de culpabilidad. Pero Angela no lo necesitaba. No buscaba remordimiento. Buscaba un mundo donde la próxima Angela no tuviera que ser conocida para estar a salvo. El oficial Blake fue reasignado y posteriormente incluido en un programa de reentrenamiento a largo plazo bajo supervisión civil. Angela se negó a hacer comentarios. Un año después, David y Angela recibieron a su hija, Naomi Grace, en una habitación más tranquila, llena de música suave y sin sirenas. Angela la abrazó y susurró algo que nadie más pudo oír. Una promesa, tal vez una oración, tal vez solo respirar. Finalmente, libres del miedo. Nunca se mudaron. Permanecieron en el mismo barrio, la misma escuela, el mismo supermercado. Porque el verdadero cambio no se logra escapando. Se logra quedándose y mejorando las cosas. La presencia de Angela se convirtió en un recordatorio de que la justicia no se logra en los tribunales. Es lo que sucede en las aulas, en las aceras,
en las salas del ayuntamiento, donde la dignidad debe reintroducirse como ley. David también cambió. Habló menos públicamente, pero abogó más internamente, formulando sutilmente la política del FBI, impulsando la integración de la investigación sobre sesgos en la formación federal y abogando por las unidades de confianza comunitaria. Pero fue Angela quien le enseñó la dura verdad: que el silencio, incluso el silencio estratégico, debe responder a la conciencia. Años después, cuando un periodista le preguntó si alguna vez perdonó a los oficiales, hizo una pausa, no por amargura, sino por precisión. El perdón no es lo importante, dijo. La rendición de cuentas sí lo es. Luego añadió: pero espero que se hayan convertido en mejores hombres. Espero que enseñen a sus propios hijos a detenerse y preguntar antes de actuar. El mural en la pared de la escuela sigue en pie. Su perfil, no como víctima, sino como voz. Debajo, la diminuta huella de la mano de Naomi se añadió meses después con pintura azul. La justicia reimaginada no significa resultados perfectos. Significa que dejamos de aceptar el daño predecible como inevitable. Significa que el poder ya no se mide por rango ni uniforme, sino por la valentía de admitir el error, reparar el daño y reconstruir mejor. Angela no reescribió la ley, reescribió su perspectiva, y a través de ella, millones comenzaron a ver no solo su dolor, sino su propio reflejo, y por primera vez no apartaron la mirada,